¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? ¿Alguna vez en tu infancia intentaste apagar la luz del pasillo y correr lo más rápido posible para que nadie te asesinara en la oscuridad de la noche? Seguramente no lo lograste, y de alguna forma llegaste a la conclusión de que al tratarse de velocidades, no eras más rápido que la luz. Luego aprendiste que aunque están relacionados, la luz y la electricidad no son lo mismo y que la rapidez de la luz es el límite superior para partículas masivas. Si no es así, te recomiendo que dejes hacer teorías sobre el viaje en el tiempo y regreses a documentarte más. A lo que quiero llegar es que en el imaginario popular pocas veces se tiene entendido qué tan rápido suceden otro tipo de fenómenos. Uno de ellos, que destaca por su cotidianidad, precisamente son los relacionados con la electricidad. Simplemente nuestro mundo moderno no podría existir sin la manipulación de las corrientes eléctricas, pero ¿qué tan rápido viaja la electricidad? Primero lo primero. Los malentendidos relacionados a la electricidad no son pocos. La electricidad engloba todos los fenómenos físicos relacionados con la presencia y flujo de cargas eléctricas. En la naturaleza encontramos a los fenómenos eléctricos en todas partes, pero serían sus aplicaciones tecnológicas las que cambiarían a la humanidad para siempre. Para el estudio de la electricidad se recurren a la determinación de otras propiedades físicas como la unidad de carga fundamental, que serían las cargas eléctricas, que a su vez generan los campos eléctricos y magnéticos. O si nos ponemos exigentes, en realidad deberíamos hablar de la generación de los campos electromagnéticos. Intentando mantenerlo simple, por rapidez de la electricidad nos referimos a la rapidez que pueden alcanzar los electrones dentro de un conductor. Fuera de los materiales, en teoría, el límite sigue siendo la velocidad de la luz, mientras que en la práctica, en los aceleradores de partículas, la rapidez, el límite es menor por factores tecnológicos, económicos e incluso sociales. Porque es bien visto aproximarte a la rapidez de la luz, pero no es bien visto acaparar el consumo eléctrico en invierno y dejar morir a los científicos del CERN. Regresando a lo que estaba definiendo, entenderemos por rapidez de la electricidad a la rapidez de la corriente eléctrica dentro de un material, como los que constituyen nuestros dispositivos eléctricos que funcionan al hacerles circular corrientes eléctricas. Pero si no todo flujo de descargas representa una corriente, ¿qué sí es una corriente eléctrica? Al igual que decir que una molécula de agua, viajando a una determinada rapidez, constituye una corriente de agua, no sería del todo correcto. Un único electrón viajando en condiciones similares, aunque definitivamente produciendo ciertos fenómenos de naturaleza electromagnética, no constituye necesariamente una corriente eléctrica. Incrementar el número de partículas tampoco es suficiente si todas las tenemos concentradas en lo que para propósitos prácticos sería un punto en el espacio, porque sería el equivalente a tener una sola partícula de un número de carga eléctrica superior. De cierta forma, y regresando al ejemplo del torrente de agua, la intuición podría guiarnos a decir que para hablar de corrientes se requiere una cierta condición de continuidad. Sí, en el caso de un río sabemos que en realidad no hay un continuo de agua porque ya dijimos que estaría constituido por moléculas de agua. Pero a escala macroscópica estos detalles suelen estar de más y lo mismo sucede con la corriente eléctrica. Aunque las unidades de carga son partículas individuales y no un continuo de carga, a escala macroscópica la aproximación del continuo da excelentes resultados. Ahora, una corriente puede ser modelada como siguiendo una trayectoria unidimensional, como en el caso de fluir por un cable de corriente, otra vez a una escala donde el grosor del cable no entra en juego. O puede ser una corriente modelada bidimensionalmente como al fluir en una placa conductora. O quizás se requiera tratar la corriente como un flujo que sucede de forma tridimensional. Respectivamente, en cada caso suele ser útil hablar de densidades de corriente lineal, superficial y volumétrica, o en último caso simplemente densidad de corriente. Sin importar el caso, es por todos conocido que la densidad de corriente en un material depende de sus propiedades y que lo corriente del material de una propiedad importa según la casa. Pero, ¿sucede lo mismo para todos los materiales? Si estás familiarizado con la frase Victoria igual a Reina de Inglaterra, seguro tienes una respuesta, pero no siempre se puede decir que esta es la respuesta. Resulta que se suele llamar ley de Ohm a la relación entre voltaje, corriente y resistencia, pero suele omitirse las condiciones donde esta relación es válida. Para empezar, se tratan con corrientes eléctricas que son denominadas estacionarias, y por estacionarias se refieren a que la magnitud de la corriente es la misma sin importar en qué punto del conductor nos pongamos a medirla, lo que automáticamente excluye las corrientes que varían en el tiempo. Segundo, la propiedad conocida como resistencia depende de múltiples factores y en general no siempre es constante en todos los puntos de un mismo material, ya sea por impurezas o por variaciones en la temperatura.
porque la resistencia se modifica al cambiar la temperatura de los materiales. Y por último, y en realidad lo más importante, es que solo es aplicable para un tipo de material, que si bien es el más común, no es el único, conocido como materiales óhmicos. ¿Y qué son estos materiales? Sencillamente son los que obedecen la ley de Ohm, y extendiendo lo que hace un momento te acabo de contar, resulta que aunque sea válida la ecuación voltaje igual a resistencia por corriente, esta no es la ley de Ohm. Por eso dije que se solía llamar así, no que ese fuera su nombre. Yo ya regresé el video y me aseguré que eso fue lo que dije. En fin, el punto es que esta ley asegura que la densidad de corriente eléctrica en un material es proporcional a la fuerza por unidad de carga eléctrica que hace las cargas fluir en primer lugar a través del material. En la práctica, esta fuerza por unidad de carga eléctrica no es otra cosa que el campo eléctrico y la constante de proporcionalidad es la propiedad conocida como conductividad. El problema es que si recordamos la física que Newton nos enseñó, parece surgir una paradoja. Cuando una fuerza actúa sobre un objeto, produzco una aceleración. ¿Significa esto que los electrones de mi experimento imaginario aumentarán su velocidad indefinidamente? Para nada. Para entender por qué los electrones, a pesar de estar sometidos a una aceleración constante por el campo eléctrico que los hace fluir, no incrementan su velocidad indefinidamente, basta con una analogía. ¿Qué sucede cuando intentan avanzar un cúmulo de autos ante la señal de un semáforo en verde? Si los conductores no son daltónicos, verías cómo fluiría el tráfico, pero en la práctica no siempre es así. No es suficiente con acelerar rápido si el auto de adelante te obstaculiza y obliga a detenerte bruscamente porque ya no puedes avanzar. Aquí la analogía hay que tratarla con delicadeza, pero sucede algo similar con los electrones dentro de un cable conductor que intentan fluir de acuerdo al campo eléctrico que ha originado su aceleración. La comparación con el tráfico es aún más visible si pensamos, por ejemplo, en el tráfico de un circuito cerrado como el de una glorieta. Pero el punto es el mismo. El efecto neto es que aunque aceleran y desaceleran constantemente, hay una rapidez promedio que a su vez determina la magnitud de la corriente estacionaria. Así que ni los electrones aceleran indefinidamente, ni tener un auto corriente en el tráfico te hace tener un auto eléctrico. Finalizando, para responder a nuestro cuestionamiento inicial, a pesar de que al activar algún interruptor eléctrico, como el interruptor de encendido de cualquier fuente de iluminación, siempre tenemos la sensación de que la corriente eléctrica es prácticamente instantánea y podríamos pensar erróneamente que viaja a velocidades comparables a las de la luz. Después de todo, cuando cerramos el circuito, la luz aparece. Resulta que con una densidad de corriente ordinaria para un conductor normal a una corriente típica de una instalación eléctrica de cobre, la rapidez promedio a la que viajan los electrones es de tan solo unos milímetros por segundo. ¡Milímetros por segundo! A esa velocidad un electrón puede tardar hasta días para poder recorrer un solo kilómetro. Impresionante, ¿verdad? Muchas gracias por ver este capítulo. Si el video te gustó y quieres ayudarme a seguir haciendo videos y a mejorar el contenido, o si simplemente me quieres invitar a una cerveza por el buen trabajo, en la descripción del video te voy a dejar el link a mi Patreon. O simplemente puedes compartir el video con tus amigos y si aún no estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Los saludos de hoy son para Sebastián González, para Roberto Hernández, para Mr. Corchea, para Kylo Yuyu y por último un saludo para Gerardo Requena. Ya sabes que si quieres que te salude solamente tienes que dejar un comentario. Por aquí abajo te lo estoy dejando en mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto y recuerda que hay videos nuevos todos los martes, miércoles y viernes. Recuerda también darle clic a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Arnoldo Montaño y como siempre, nos veremos en el futuro.